Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su espacio, el epicentro de las novedades y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Espero de corazón que estén teniendo un día espléndido, vibrante de energía y con esa chispa innata de curiosidad que nos impulsa a buscar las verdades ocultas. Hoy nos sumergimos en aguas que han agitado las redes sociales hasta convertirlas en un verdadero torbellino de especulaciones, un tema que ha desatado pasiones y ha puesto a millones de fans en vilo. Vamos a desentrañar un asunto que ha generado un revuelo tremendo, un misterio que ha mantenido a la audiencia en vilo, y créanme, las respuestas que vamos a revelar son mucho más potentes y esclarecedoras de lo que jamás hubiéramos imaginado. Prepárense porque vamos a hablar de la respuesta contundente, rotunda y absolutamente liberadora de Demet Özdemir a un periodista sobre su supuesta relación con el carismático actor Can Yaman. ¿Fue todo una elaborada estrategia de marketing? ¿Había amor real detrás de la fachada? Hoy, la verdad sale a la luz con una claridad deslumbrante. Y antes de zambullirnos de lleno en esta emocionante y reveladora historia, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que compartimos. Y por supuesto, suscríbanse si disfrutan de este viaje que emprendemos juntos. Empezamos con toda la fuerza. Imaginen la escena perfectamente, una alfombra roja desplegada, el parpadeo incesante de los flashes que parecen querer capturar hasta el último latido, la presión palpable de las cámaras y una multitud ávida de respuestas, de titulares, de exclusivas. En medio de este torbellino de luces y expectativas, emerge una figura que irradia talento y carisma, la querida actriz turca Demet Özdemir, quien ha conquistado innumerables corazones con su actuación y su cautivadora personalidad. Y es precisamente a ella que un periodista, armado con la pregunta del millón, esa que todos querían escuchar, se acerca con determinación. ¿Qué hay de cierto en los persistentes rumores sobre su relación con Can Yaman? ¿Es un amor genuino, o se trata simplemente de una calculada estrategia de marketing, una de esas publirelaciones tan comunes y a menudo efectivas en el fascinante y a veces engañoso mundo de la fama? La expectativa era casi insoportable, el aire se sentía denso, cargado de una curiosidad colectiva. Y entonces Demet, con esa elegancia innata, esa serenidad que la caracteriza y un temple inquebrantable, abrió la boca, lista para pronunciar palabras que resonarían mucho más allá de la alfombra roja. Durante un extenso periodo, los rumores sobre el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fueron una constante montaña rusa, un ir y venir de especulaciones que mantenían a los seguidores en un estado de perpetua intriga. Nosotros, sus admiradores incondicionales, aquellos que los amamos tanto en la pantalla como en la vida, soñábamos con la posibilidad de que esa química tan palpable que destilaban en sus actuaciones traspasara el universo de la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Recordamos con vívida emoción sus miradas cómplices, esa chispa innegable que surgía en Erkencicus, esa serie que nos cautivó de tal manera, que nos robó el aliento y nos hizo suspirar con cada escena, con cada diálogo, con cada gesto. La complicidad entre Sanem y Can, sus personajes, era tan auténtica, tan visceral, que resultaba prácticamente imposible no fantasear con que algo más profundo, algo más real, existía entre ellos. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre insaciables en su búsqueda de titulares jugosos y de historias que atrajeran a las masas, no tardaron en avivar esa llama, alimentando la hoguera de la especulación con filtraciones, supuestos avistamientos, declaraciones ambiguas y un sinfín de fuentes cercanas anónimas. Pero es precisamente en este punto donde reside la clave fundamental de la fascinante historia que vamos a desgranar hoy. La duda persistente, el gran interrogante que flotaba en el ambiente, era si toda esa intensa atención mediática, todos esos rumores incansables, eran el resultado de una conexión genuina, de sentimientos auténticos, o si, por el contrario, formaban parte de una campaña meticulosamente orquestada. Una campaña diseñada para mantenerlos constantemente en el ojo público, para potenciar sus carreras individuales, para impulsar sus proyectos tanto los que compartían como los que emprendían por separado. Seamos completamente sinceros, en el competitivo y efímero mundo del entretenimiento, la visibilidad es, sin lugar a dudas, un arma potentísima. Y cuando dos estrellas del calibre y del alcance internacional de Demet y Can están involucradas, la maquinaria publicitaria, el engranaje del marketing, puede ser formidable, capaz de generar un impacto masivo. Sin embargo, la respuesta que Demet Özdemir ofreció, lejos de ser tibia, evasiva o un simple sin comentarios que dejaría la puerta abierta a nuevas oleadas de intriga, fue todo lo contrario. No.
Su respuesta fue, tal como bien lo anticipa nuestro título, absolutamente fuerte. Y cuando hablamos de fuerte nos referimos a una claridad meridiana, a una contundencia que no dejaba lugar a dudas, a un matiz de hartazgo ante la insistencia, pero sobre todo, a una firmeza férrea que buscaba poner un punto y aparte, un final definitivo, a las especulaciones infundadas y a las interpretaciones interesadas. Se acercó al periodista con una sonrisa que, si bien denotaba una disposición a abordar el tema, su mirada irradiaba una determinación inquebrantable, una seguridad que emanaba desde lo más profundo de su ser. Y entonces pronunció palabras que no solo resonaron con fuerza en la sala, sino que posteriormente se propagaron como la pólvora en cada rincón de Internet, alcanzando a millones de seguidores en todo el mundo. No era Publi, dijo Demet con una contundencia tan rotunda, tan inequívoca, que dejó a muchos con la boca abierta, con la incredulidad plasmada en sus rostros. Y continuó con una sinceridad que desarmó todas las defensas de los escépticos: no fue una campaña de marketing. Lo que vivimos, lo que sentí, fue real. No necesitamos ese tipo de estrategias para generar interés en nuestra vida personal o en nuestras carreras. Imaginen por un momento la expresión del periodista, la sorpresa en el rostro de sus colegas, el murmullo que seguramente recorrió la sala. De repente el aire que antes estaba cargado de expectación y especulación, se impregnó de una nueva tensión, pero esta vez de asombro, de confirmación, y para muchos de una inmensa alegría. Esta declaración de Demet Özdemir no es un simple comentario al azar, es un pronunciamiento crucial por una serie de razones de peso. En primer lugar, y quizás la más evidente, es que desmantela de un plumazo, con una elegancia contundente, toda una corriente de opinión que sostenía firmemente que la relación entre ella y Can Yaman era una mera invención mediática, una estrategia publicitaria bien elaborada. Para una legión de fans, esta respuesta representa la validación definitiva que tanto habían estado esperando, la confirmación tangible de que su amor virtual, ese que nació y floreció en la pantalla, no se quedó confinado al universo de la ficción, sino que trascendió las fronteras de la realidad para convertirse en algo verdaderamente tangible y significativo. Esta declaración les ha brindado la tan ansiada tranquilidad de saber que no habían sido engañados, que sus esperanzas no se basaban en una ilusión cuidadosamente orquestada para fines publicitarios. En segundo lugar, esta intervención demuestra con una claridad admirable la madurez profesional y personal de Demet Özdemir. En un mundo donde la delgada línea entre lo personal y lo profesional tiende a difuminarse de manera preocupante, ella ha sabido trazar límites firmes y defender su verdad con valentía y convicción. Al declarar abiertamente que no se trataba de publicidad, no solo está protegiendo su privacidad, sino también la de su expareja, porque recordemos, aunque ella habla en tiempo pasado, la declaración se refiere a un periodo donde la relación era más latente o se especulaba intensamente sobre ella. Lo que ella está comunicando en esencia es un mensaje poderoso: mi vida, mis sentimientos, mis experiencias personales, no son un producto que pueda ser vendido o explotado con fines comerciales. Y lo que es aún más importante, su respuesta revela una profunda confianza en sí misma, en su talento y en la solidez de sus proyectos. No necesitaba de un escándalo mediático o de una relación fabricada para captar la atención del público. Su talento innato, su dedicación constante, su arduo trabajo y su trayectoria profesional impecable son, por sí solos, suficientes para mantenerla en la cúspide de la industria. Esta declaración le permite a ella, y a quien haya sido su pareja en ese momento, enfocarse plenamente en sus respectivas carreras, libres de la sombra constante de la duda sobre la autenticidad de sus vidas personales, permitiéndoles brillar por mérito propio. Ahora, ¿qué podemos inferir de toda esta situación? Que las relaciones en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama son, sin lugar a dudas, un campo minado. Los medios de comunicación, con su insaciable sed de noticias y su constante búsqueda de primicias, a menudo magnifican, distorsionan o, en ocasiones, llegan a inventar situaciones completas con el único propósito de captar la atención del público y generar clics. Y cuando existe una química innegable entre dos figuras públicas, la tentación de vender esa química, de monetizar esa conexión, ya sea como realidad o como una estrategia calculada, se vuelve inmensa. La declaración de Demet Özdemir es, por lo tanto, un recordatorio poderoso e ineludible. Nos recuerda que, a pesar de la fachada brillante, glamurosa y a menudo idealizada del estrellato, hay personas reales detrás de esos personajes que tanto admiramos, personas con sentimientos genuinos, con vulnerabilidades y con vidas que merecen ser vividas con respeto y dignidad. Es una llamada a la reflexión para nosotros, los espectadores, para que aprendamos a distinguir
Para que no nos dejemos llevar ciegamente por la marea de rumores y para que comprendamos la diferencia fundamental entre la fantasía que consumimos en la pantalla y la compleja y a menudo privada realidad de las personas que la protagonizan. Quizás hubo un momento en que la relación entre Demet y Can fue verdaderamente intensa, más pública, o tal vez, por el contrario, menos de lo que se percibía. Lo que sí sabemos, y esto es lo más importante, es que, según sus propias palabras, lo que se insinuó, lo que se vivió, no fue algo orquestado con fines puramente publicitarios. Fue, desde su perspectiva, algo que tuvo su propio valor intrínseco, su propia verdad, su propia autenticidad. Y es precisamente esa verdad, esa esencia de lo vivido, lo que ella ha decidido defender, de una manera contundente, pública y sin remordimientos. Piensen por un momento en la inmensa presión que deben experimentar las celebridades. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es analizado, diseccionado, escrutado y, lamentablemente, a menudo malinterpretado por una sociedad ávida de controversia. Para una figura del calibre de Demet Özdemir, que ha alcanzado un nivel de fama internacional que trasciende fronteras, estas preguntas sobre la autenticidad de sus relaciones personales pueden ser particularmente agotadoras y desgastantes. Su respuesta a esa declaración tan fuerte y directa es, en gran medida, un grito de alivio, una manifestación de liberación de ese escrutinio constante y a menudo invasivo. Y es aquí, precisamente en este punto, donde debemos hacer una pausa reflexiva. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de relaciones que parecen casi demasiado perfectas, demasiado convenientes, demasiado alineadas con las narrativas mediáticas, y hemos albergado la sospecha de que hay algo más detrás de esa fachada idílica? La declaración de Demet nos invita a ser no solo más críticos, sino también, y de manera fundamental, más empáticos. Nos recuerda que independientemente de lo que veamos publicado en revistas, en periódicos o en las omnipresentes redes sociales, las personas tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin la obligación de tener que justificar cada uno de sus actos, cada uno de sus sentimientos, ante un público que puede ser tanto admirador como juez implacable. Su frase lapidaria, no era publi, es en sí misma una sentencia. Es una afirmación rotunda que no deja resquicios para la duda, que cierra debates inconclusos y que disipa las sombras de la incertidumbre. Para aquellos de nosotros que la admiramos profundamente por su profesionalismo, por su talento y sobre todo por su integridad, esta respuesta solo sirve para solidificar aún más nuestra admiración. Demuestra que es una mujer que tiene un claro conocimiento de lo que desea en la vida, que posee principios firmes e inquebrantables, y que no teme defenderlos con valentía y convicción. Y hablando de principios, la forma en que abordó la pregunta con tanta franqueza y determinación, también nos enseña valiosas lecciones sobre la comunicación efectiva. A veces la estrategia más acertada y liberadora para lidiar con los rumores persistentes y las especulaciones infundadas es enfrentarlos directamente, con honestidad brutal y con una firmeza inquebrantable. No es necesario entrar en detalles íntimos o exponer aspectos privados de la relación, pero sí es absolutamente crucial establecer los límites claros y reafirmar la propia verdad, esa que reside en el corazón y en la experiencia personal. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman fue un categórico y resonante, no fue publicidad. Esto nos confirma de manera irrefutable que lo que se percibió por muchos como una posible estrategia de marketing, para ella, tuvo un componente real, genuino y emocionalmente significativo. Es una victoria para la autenticidad en un mundo que a menudo confunde la ficción de la pantalla con la realidad de las vidas humanas. Es un recordatorio esencial de que detrás de las cámaras, de los focos y de los titulares sensacionalistas, hay personas con sentimientos verdaderos, con experiencias únicas, y que sus vidas privadas no deben ser nunca un espectáculo público para ser explotado sin piedad. Ha sido un verdadero placer desentrañar esta historia tan fascinante con cada uno de ustedes. Espero de corazón que este análisis les haya resultado tan intrigante, tan revelador e informativo como a mí me lo ha parecido. Agradezco enormemente su compañía y su fiel atención hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría conocer a fondo sus pensamientos. ¿Les sorprendió la contundente respuesta de Demet? ¿Creían realmente que se trataba de publicidad? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios de abajo. Y si disfrutaron de este contenido y desean seguir explorando las profundidades del mundo del espectáculo con análisis similares, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante historia, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo, les envío un abrazo enorme y hasta pronto, queridos seguidores.